sé que necesito inteligencia artificial, pero a veces uno como empresario dice, bueno, pero tal vez no. O sea, ¿es opcional la inteligencia artificial hoy por hoy en las empresas? ¿O estamos ante una revolución como lo fue hace, ¿cuántos años? 200, 200, 300 años, 200 años. la revolución Industria. industrial. El que no se incorporó, Ujú. falleció. Yo creo que el que la vea opcional va a quedar relegado. Creo que el que vea opcional la adquisición de la inteligencia artificial en sus compañías Ujú. va a quedar relegado por empresas que de pronto no tienen igual de servicios excelentes como esa. Ujú. Pero bueno, incorporaron a la inteligencia artificial. Entonces, cualquier líder empresarial, creo que es momento de dar el paso si no quieren quedarse relegados, si no quieren, y voy a decir una palabra fea, quebrar. Hola, soy Rodrigo Arenas. Te doy la bienvenida a Líderes, el podcast donde conversamos con las voces más influyentes en política y negocios, defendiendo siempre nuestros valores conservadores. Si quieres conocer de primera mano cómo piensan y qué inspira a los líderes de hoy, te invito a suscribirte al podcast. Apóyanos siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartiendo nuestros episodios. Sé parte de la comunidad que construye un futuro mejor. Gracias por escucharnos en Líderes. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Líderes con Rodrigo Arenas. Hoy me acompaña un empresario colombiano que nos introducirá en un tema fascinante que está cambiando el mundo, la inteligencia artificial. Él es Diego Urquijo, fundador y CEO de Urpe.ai. Diego, bienvenido a Líderes. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Diego, pues fuera de cámara ya platicamos un poco y creo que es bien importante. Si bien es cierto, la inteligencia artificial es apasionante, es fascinante y creo que es una gran incógnita para todo el mundo. Creo que es muy importante que nos cuentes quién es Diego Urquijo, eh, qué hacías antes de esto, qué estás haciendo, cuándo vienes y cómo vienes a Estados Unidos. Bueno, yo soy un barranquillero, soñador, emprendedor innato. Eh, Tengo 36 años, vivo en Georgia actualmente, a las afueras de Atlanta. Llegué a Estados Unidos en el 2018, me acuerdo, un 20 de agosto de 2018. Llego a Estados Unidos con $200, pero con muchísimas ganas de salir adelante, que yo creo que es lo más importante. Eh, Diego Urquijo ha sido una persona que se ha equivocado mucho, ¿sabes? Que ha fracasado demasiado. Bueno, Pero decir eso a tus 36 años, me quito el sombrero, ¿ah? Porque lo sí, importante no es cuántas veces fracasas, sí, es cuántas veces lo intentas, es creo, cuántas veces te levantas. y te levantas. Creo que sí, en mi vida ha estado, soy una persona, soy un humano lleno de errores, pero sabes que este humano ha aprendido a que los errores no pueden ser los mismos. Entonces, he tratado de que mis errores siempre sean diferentes. O sea, es decir, he aprendido de ellos, de mis fracasos, de mis quiebras. Entonces, llego a este país en el 2018 con $200 y a hacer lo que la mayoría de latinos hacen, que es Uber. A manejar Uber. A manejar Uber de delivery, a entregar comida. em, y bueno, pero aún así pensando que yo todavía estaba en mi país, en Colombia, en Barranquilla, tratando de vivir esa misma vida. Obviamente este país es un país en que si tú no trabajas lo suficiente, si tú no te esfuerzas lo suficiente, si no eres disciplinado, pues pocas veces vas a tener esa oportunidad de ese salto que todo el mundo sueña, porque ese es el supuesto sueño americano. Entonces venimos de pronto a este país con un sueño americano, pero queriéndolo lograr estando, no sé, en la tierra y haciendo cosas o vicios, y vicios no me refiero a drogas sino cualquier cosa que no sea una virtud es vicio, Malos hábitos. malos hábitos. Entonces, claro, lógico, a mí, me acuerdo que en octubre de 2018, yo llegué en agosto, en octubre ya yo estaba aquí quebrado otra vez, no sabía qué hacer.
Entonces dije, bueno, busqué un trabajo y me dieron un trabajo de electricista. Y es muy cómico lo que pasó de electricista, que no te lo conté ahorita detrás de cámaras. Bueno, yo antes del tema electricista, yo intenté tener una plataforma como Rappi en Colombia, en América Latina, que es una empresa de delivery, como Uber Eats. Ujú. Con $200 que llegué al país, yo, bueno, fui soñador y yo hablaba con ingenieros, ya teníamos todo el prototipo, ya teníamos todo el modelo de negocio. Convoqué a los drivers, me reuní como con 50 drivers en Aventura. Allá vivía yo, allá tenía un cuarto rentado. Y bueno, entonces aterrizo y digo, no puedo más, pero ¿cómo convoqué a esos drivers? Yo llegué y dije, yo necesito tener grupos de WhatsApp. Y empecé a montar los grupos de WhatsApp en Facebook. Y decía grupos colombianos en Bricol, colombianos en Doral, venezolanos y así. Y todos se me llenaban. Impresionantemente todos los grupos se me llenaban. Entonces yo con un mensaje podía llegar como a 10.000 personas, a 10.000 latinos en Miami. Entonces, bueno, esto te lo cuento para contarte que cuando yo estoy buscando trabajo de electricista, que yo no sabía ni pegar un clavo, el tipo me Eso te iba a dice, preguntar, ¿qué estudiaste en Barranquilla? derecho. Derecho, o sea, no creo que te Sí. hayan enseñado mucho de electricidad. No, para nada. Ni de ingeniería. Mi papá es ingeniero. Bueno, es otra parte también. Yo, gracias a Dios, mi papá es ingeniero de sistemas. Yo desde que nací, o sea, desde que tengo uso de razón, tengo computador. Ok. Y mi papá siempre me dio la oportunidad de explorar mucho la tecnología. Él es ingeniero de software, desarrollador de software, pero él siempre tenía como computadores ahí que yo cogía y jugaba y los armaba, que me discos duros, que me board, pero en otras ocasiones incluso hasta sabía más que él. Ok. Instalaba otras cosas que él de pronto no, porque yo en mi juventud o en esas ganas de innovar, como que aprendía cosas nuevas. Pero bueno, volviendo a ese presente del 2018, yo llamo a una persona para ver si me daba trabajo de electricista. Él me dice, pero tú sabes, y yo le digo, pues no sé mucho, pero yo sé. Yo le dije, yo no sé mucho, pero yo sé. Y él me dice, bueno, listo. Cuando llama, vamos a colgar. Él me dice, mira, tú no tienes otras personas que quieran trabajar. Y eso fue como milisegundos que yo pensé en los grupos de WhatsApp y en que yo con un mensaje podía llegarle a mucha gente. Ajá. Y yo dije, ¿cómo así? Todos los que quieras. Es que yo tengo una empresa de electricidad. Y el tipo se queda como que, ¿en serio? Sí. Yo le dije, bueno, ¿cómo podemos negociar? Tú le dijiste que tenías una empresa de Claro, electricidad. ¿cómo es el contrato? Yo tenía una empresa constituida, Ajá. que era la de el Rappi, Ajá. y yo dije, no, sí, yo tengo una empresa. ¿Tienes la empresa constituida? Sí, tengo una empresa constituida. Ta, ta. Bueno, listo, necesito 10 personas. Este sería el contrato. La necesito para el lunes. Estábamos a sábado. ¿Estás seguro que puedes? Yo le dije, estoy seguro. Me arriesgué. Y pum, mandé el mensaje. Rodrigo, como 70 electricistas. Con herramientas, con experiencia, todo. Ya no tenías que ser tú electricista, solo lo Ya, tenías que saber gestionar. ya no tenía que ser electricista yo. Ajá. Obviamente la ganancia no era mucha, pero no importa. Con que te diera profit, uno decía, wow, es importante. O sea, que tú te quedes sentado en este país y estés produciendo, como que tú dices, wow, es impresionante. Pero, em, como decía al principio, yo venía con esa mentalidad de Colombia o Barranquilla, o el tema de esa misma vida. eh, Viví una vida desordenada, una vida que no compaginaba con lo que me podía llevar ese sueño americano. Ujú. Y entonces lo que pasó es que esa vida desordenada llevó a esa empresa que era lo más probable que yo fuera muy exitoso. Si yo tuviera la La disciplina electricidad. claro, si yo tuviera la disciplina que tengo hoy, yo creo que fuera muy exitoso en ese campo, Ok. sin saber de electricidad, porque esa es otra cosa que yo creo. No tienes que saber de las cosas para ser exitoso en ellas. Ujú. Práctica, 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 error, error, error Y contratar gente que sabe. y equipo. Y, y bueno, llegué a ganar una buena suma de dinero hasta que el ritmo de vida mío fue aumentando, entonces yo gastaba más de lo que ganaba. Entonces fíjate cómo incluso el ser humano, entonces yo cuando hacía Uber gastaba más de lo que ganaba, pero cuando empecé a ganar más, entonces, y hubo un momento en que yo gastaba como loco, o sea, era una cosa absurda. Y entonces ahí quebré de nuevo. Quebré, me acerco mucho a Dios, empiezo a ir a una iglesia, estaba separado en ese momento de la que era mi esposa y me llaman de Tucson, Arizona. Cuéntanos cuántos hijos tienes. Tengo 5 hijos.
Tengo 5 hijos. 3 hijos los tuve muy joven, a los 18, 19 y 20. Tuve mis 3 primeros hijos. Y luego ya con mi ex esposa tuve 2 más, que ya sí fueron un hogar como pues más formal. Y luego me voy para Tucson. Después de vivir en Miami, me voy para Tucson, Arizona. Allá, allá ya yo entendí un poco la disciplina, ya yo entendí un poco lo que debía hacer en este país para poder salir adelante. Y empecé a ser más organizado con mis finanzas. Empecé a entender qué necesitaba para de pronto. ¿Cuántos electricistas llegaste a tener? Bueno, en Miami llegué a tener como 60 electricistas. Wow. Era algo grande, era algo ¿Cuánto grande. facturaba esa empresa? Bueno, fíjate que mensual, bueno, recuerda que los electricistas se llevaban Sí, la mayor el mayor parte. porcentaje, pero yo llegué Eras a. eras un Uber de electricistas. Exacto. Yo llegué a facturar como 500,000 al mes. Wow. Yo llegué a 6 facturar, millones de dólares al año. claro. Pero claro que no duré ni un año, pero ¿Te los gastaste antes? sí, obvio. Pero sí, me fue muy bien. Ya después empecé de nuevo en Tucson. En Tucson ahorré una cantidad de dinero. ¿Y en Y Tucson qué fuiste a hacer? en Tucson fuimos a armar me llama una persona y me dice, mira, necesitamos unas personas, puedes venir, te damos hotel, te damos hotel, te damos hotel, te damos avión, te damos comida, te damos todo. Claro, yo estaba quebrado aquí en Miami y aquí todo que es tan costoso, yo dije, no, pues me voy. Y estaba separado porque mi ex esposa vivía aquí Ujú, y eso era una cosa que me tenía también anclado. Y yo no me ujú. quería ir. Pero bueno, un pastor llega y me da unas palabras y me dice, mira, y yo digo, no, sabes que sí, me voy. Y me fui, bueno, destrozado, me fui, yo dije, otra vez fracasé, otra vez llego a otra ciudad, otra vez sin nada. Pero obviamente ya yo dije, no me vuelve a pasar, no me vuelve a pasar, Diego, no te puede volver a pasar. Y allá me centré en trabajar, me enfoqué, empecé a adquirir conocimientos, empecé a leer mucho. ¿Sabes de qué? En el 2010, eso fue en el 2018 a finales, de blockchain y Bitcoin. Ok. Y otra vez tecnología. Y como siempre me ha fascinado el mundo de la tecnología, empiezo a meterme en ese mundo de la tecnología. Y empiezo a acumular. Y empiezo ¿Invertiste en Bitcoin? en, ¿Compraste Bitcoin? claro, en 2018, 2019, empiezo yo con el tema de las criptomonedas. Y dime que no las vendiste. Bueno, por supuesto que no. Entonces ahí empieza como otra faceta de Diego. Empezamos nosotros con otra faceta de Diego. eh, las ganancias que obtuve, porque como no tenía gastos, Ujú. porque me daban hotel, me daban comida, me daban todo, todo lo invertía, todo lo invertía, todo lo invertía. Y bueno, se acaba el proyecto y el tipo me dice, mira, ¿sabes qué? Me gusta cómo trabajas, me gusta cómo trabajan tus muchachos, ¿para dónde te quieres ir? Tengo contrato en Alabama o en Georgia. Y yo no sé, yo termino en Georgia porque yo ese día dije, Team Marine de Dopingüe, Georgia, Georgia vamos. Y nos fuimos para Georgia. Ya yo allá en Georgia estaba más centrado en el tema de las criptomonedas. Empiezo a hacer contenido en YouTube de cripto y todas estas cosas. Me empezó a gustar muchísimo. ¿Esto Eh, qué año es? 2019. 19 ya. 2019. eh, Ahí tenías 30 años. sí, 30 añitos. Oye, sí, tenía 30 añitos. No había captado. Gracias a Dios, bueno, en ese momento vuelvo con mi esposa. Regreso con mi esposa, ella se va para Georgia. Bueno, mis 3 hijos menores yo los había dejado en Colombia porque la mamá estaba en Europa y el permiso, entonces bueno, yo estaba sin mis hijos. Esa es otra cosa también, que yo estaba en depresión, porque yo siempre he vivido con mis 5 hijos, siempre. Ok. Entonces como que dejarlos a ellos en Colombia y los otros 2 en Miami, yo solo, era terrible. Ya después logré reunificar toda mi familia de nuevo En Georgia. en Georgia. Y ahí dejo la electricidad, se la dejé a la segunda persona porque empiezo a ver en las cripto y todo esto, me empieza a gustar mucho. Ujú. Empiezo entonces a hacer contenido, a educar personas, a tratar de ayudar en todo este tema. Pero el mercado tuvo un bull run y después empezó a caer de nuevo. Ujú. Cuando empieza a caer, ya claro, yo había acumulado un patrimonio, En pero criptomonedas. sí, pero entonces yo vendía el patrimonio para vivir. Ujú. Y entonces hubo un día que yo dije, ven acá, no está-
nos estamos gastando, o sea, esto en algún momento Sí, sí, sí. se va a acabar, porque si tú tienes una casa y vendes la cocina para comer, estás mal, nadie lo hace. Y te vas de viaje y vendes un baño, o sea, no terminas vendiendo la casa al final, o terminas destruyéndola. Entonces yo dije, bueno, aquí hay que mirar qué hacemos. Bueno, voy a salir a hacer Uber, porque no me voy a gastar el patrimonio que construí. O sea, eso no va a pasar. Yo dije, Ok. yo ya tenía miedo, ya claro, Sí, a tantas conciencia, veces. más que miedo. Claro. Ya Entonces yo tenías conciencia. empiezo yo y entonces empiezo a hacer Uber. Mi ex esposa también saliendo, salía a trabajar, ella tenía una empresa de eventos y bueno, dándole. Y en ese dándole empecé a crear negocios. Entonces empiezo a construir una aplicación, la de Rappi. Ahí sí empiezo a construirla porque ya tenía el dinero para construirla con una empresa colombiana muy buena ya en Colombia. Y bueno, y de esta persona aprendí mucho. Porque, ¿sabes? No, no alcanzo a salir porque yo siempre le agregaba una función nueva, siempre le agregaba una función nueva, siempre le agregaba una función nueva. Claro, yo me despertaba hoy y decía, bueno, quiero que la aplicación, eh, no sé, haga delivery. Pero mañana me levantaba y decía, pero también quiero que dé consejos motivacionales. Entonces, agrégale consejos motivacionales. Pero Diego, esto es más costo. Agrégaselo. Y después, no, ¿sabes qué? Quiero que pueda trasladar dinero entre usuarios. Pero esto, más. Bueno, ¿sabes qué? Hoy quiero que sea un ecosistema. Yo quiero que esto sea una aplicación todo en uno. Pero Diego, entonces a mí el gerente de, de los desarrolladores me decía, sal, acota, prueba. Así hacen las startups. Ujú. Ten un producto mínimo viable. Yo le decía, no, yo lo quiero así, yo lo quiero así. Y terminé no saliendo. El perfecto es enemigo de lo bueno. El perfecto. Entonces, ahí fracasé. Pucha, entonces me gasté un mundo de dinero y no salí. Luego, mi ex suegra me decía que a mí me gustaba mucho hacer asados. Entonces mi ex suegra me dice, tú eres el rey de los asados. Y yo, sí, yo soy el rey de los asados, a mí me encanta hacer asados. Un día dije, bueno, pero si yo lo hago para la familia y gratis, pues ¿por qué no cobro? Bueno, vamos a ver qué pasa si cobramos. Y me empezó a ir bien, muy ¿Te bien. pagaba la familia? No, no, no. Otros. Me empezó a ir muy bien y lo ¿Pero dejo. pusiste un restaurante o les No, no, hacías asados en sus era casas? catering, Ok. era catering y me empezó a ir muy bien, muy, muy bien, o sea, extremadamente bien, pero era algo que no era mi propósito. Y Ujú, ahí es donde va un mensaje en el tema del propósito, del por qué. ujú, Lo que las personas hacen con sus vidas, con su tiempo, tiene que tener una justificación, tiene que tener un propósito, porque cuando no lo tiene, o cuando el fin es monetario, probablemente no aguante las verdes y las verdes. ujú, Probablemente con cualquier tropiezo no sigas, ujú. porque no es tu propósito, porque no lo sientes en tu corazón. Simplemente tú dices, ah, me da dinero, hasta que me dé dinero y ahí lo cortas. Entonces, en ese sentido, lo dejé y me iba muy bien y lo dejé. Hay, eh, hay una frase de John Maxwell que a mí me encanta que dice que uno tiene que vivir en su pasión y en su talento. mm, Hay muchísima gente que vive en su talento y mm, le va muy bien. sí, sí, sí. Le va muy bien, como que tú te hubieras quedado haciendo asados Correcto, o electricistas, correcto. ¿verdad? Y ese era tu talento. Y te podrías estar ganando mucha plata y te estaría yendo muy bien. Pero dice, cuando tú logras encontrar y hacer ese match entre talento y pasión, que es donde está el propósito, en ese momento, de verdad, pues, primero el dinero es una consecuencia y segundo es donde de verdad te realizas Fíjate que, bueno, como ser humano. el tema de pasión, yo tengo muchos choques con la palabra pasión, ¿sabes? Ujú, Porque la pasión viene de la palabra fanatismo. ujú, Y fanatismo viene de la palabra locura. ujú. Por lo tanto, ser apasionado en algo es ser loco. En cambio, el propósito, ¿Por qué viene la palabra pasión de fanatismo? ¿No sabía eso? bueno, eso lo leí en un libro que se llama El ego es el enemigo. Ok. eh, y bueno, esa es otra parte de mi vida que también tuvo como, algo que me despertó. Pero cuando lo haces con propósito, Sí, sí, cuando lo sí. haces con por qué, definitivamente la cosa cambia. Sí. Y bueno, ahí empiezo y un día a mí me gustaba mucho, obviamente estudié derecho, todo el tema de los servicios legales. Bueno, pero antes de irme para allá, porque me estoy adelantando muchísimo al tema de mi vida, yo creo que eh,
el tema de esto es decirle a todo el mundo, no solo a los jóvenes, sino a todo el mundo, acoten, inténtenlo, salgan, sin miedo. No hay un escenario perfecto, nunca lo va a haber. Nunca lo hay. Y siempre va a haber miedo. Y siempre va a haber un mejor escenario. Y claro, Siempre. a mí me da miedo estar aquí, pero lo hago. A mí me da miedo estar en el escenario que estuve hace 8 días, pero lo hago. El miedo me acompaña. El miedo es como mi impulsor. Es que la valentía no es la ausencia del miedo. Correcto. La valentía Bueno, es tener miedo y afrontarlo. La ausencia del miedo es irresponsabilidad, es otro montón de es cosas. otra cosa. Menos valentía. Es otra cosa. Fíjate que hay una película que me causó como algo en mi vida y fue Batman. No me acuerdo cuál de Batman es, pero es la que está, el villano es un tipo que sale con una máscara aquí y a Bruce Wayne lo meten en una cárcel que tiene un pozo. Ujú. No sé si aquí alguien la haya visto. Pero entonces, de ese pozo solo había salido una persona, un niño o niña. Nadie más. Durante 200 años, nadie lograba salir de ese pozo. Ujú. Y ahí metieron a Bruce Wayne, el villano. Y entonces Bruce Wayne le preguntaba a un anciano, ¿cómo logró salir ese niño? Y nadie sabía, pues no salió. Y entonces Bruce Wayne, claro, se amarraba a una cuerda e intentaba escalar, intentaba escalar, intentaba escalar y no podía y quedaba desmayado, se caía, se caía, se caía. Y después el anciano le dice, ¿sabes? Aquí acordándome, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y ese niño o esa niña? Que él lo hizo sin cuerda. El miedo fue un impulsor. Claro, te podías morir. O sea, o te morías o salías. Pero, sí, sí. Impresionante esa parte de esa película. Yo quedé como que, wow, claro, el miedo siempre te va a acompañar y tú tienes que usarlo. Hay que Ujú, usarlo. Y ahí es donde se forman los valientes y los líderes en, en la vida. Entonces siempre yo pienso que hay que accionar. ujú. Yo pienso que tú puedes tener la mejor idea del mundo. Tú puedes ser el hombre más inteligente del mundo. Puedes tener doctorados, miles de maestrías, pero si no accionas, en nada se queda. ¿Y en qué momento llegas a entrar al mundo de la inteligencia artificial? Bueno, el tema de la inteligencia artificial, entonces yo constituí una empresa de servicios legales, Ujú, de trámites legales, de inmigración y todo este tema. Y yo siempre he sido un joven que me gusta hacer las cosas diferentes a los demás, siempre. Entonces yo decía, bueno, esta persona lo hace así, yo lo hago diferente para tener resultados diferentes. Y empiezo a tratar de automatizar. Es decir, yo vi a una persona con un tablero de una aplicación que se llamaba Monday. Esta persona tenía una empresa de electricidad y yo lo veo con Monday. Y yo veía que era algo muy organizadito, muy chévere, muy bien. Y de pronto los demás usaban Excel o usaban otras cosas. Y yo, Monday, ve. Bueno, cuando constituyo la compañía de inmigración, yo digo, voy a usar Monday. La mayoría de las personas no usan Monday. Monday es como para ingenieros. Entonces voy a usar Monday en esto y voy a tratar de utilizar las automatizaciones que existen en Monday. Y empiezo a aprender de automatizaciones. Y empiezo a aprender y empiezo a aprender y empiezo a ver que existen otras aplicaciones que me traían más facilidades en otras cosas. Y empiezo a adquirir ese conocimiento y empiezo a adquirir mucho conocimiento, entre otras cosas porque yo era una persona eh, que me creía que yo sabía más que todo el mundo. Y por eso te digo que el libro del ego, el enemigo, yo, eso partió mi vida en dos. Entender que todo sabe más que yo. En algo sabe más que yo. Estoy clarísimo en eso. Todo, yo tengo que aprenderle a todo el mundo de algo. Y empiezo a aprender, empiezo a tener mentores. Y empiezo a mentorearme. Entonces me mentoreé, por ejemplo, en ventas, me mentoreé con el lobo de Wall Street, con Jordan Belfort. Me mentoreé con una persona que se llama Alex Hormozy, me mentoreé con otra persona que se llama Russell Brunson. Empiezo a mentorearme, que me mentorearan y empiezo a adquirir mucha información. Y ahí veo que cuando sale ChatGPT, que eso fue en diciembre del 2022, yo dije, pues yo no soy abogado en este país, entonces todos los paralegales en este país hacen las cosas a mano. Todos los paralegales en este país no saben ni qué es ChatGPT en ese momento. O sea, ChatGPT no era tan conocido. ujú. Y empiezo a usarlo para todo, absolutamente. O sea, a mí me decían, loco, ¿qué es eso? ¿Qué es ChatGPT? No, eso, tú estás loco.
Y empiezo a usarlo, empiezo a usarlo, empiezo a usarlo. Y obviamente empecé a tener unos resultados impresionantes, pero impresionantes en esa compañía. Tanto así que armo el departamento de innovación y tecnología y meto unos ingenieros y empezamos a desarrollar cosas propias, lideradas por mí, por todas las necesidades que tenía en esa compañía. En una empresa de soluciones legales. Claro, y es que, a ver, cuando tú estudias derecho, cuando tú estudias algo legal, es porque estás estás en la otra orilla de la matemática y la ingeniería, de todo Exacto. eso. Igual el ingeniero. El ingeniero dice, no, a mí me gusta la lectura, a mí me gustan las matemáticas, a mí me gusta esto. Entonces, estábamos en orillas diferentes. Entonces, fíjate que existen fintech, pero existen pocas legal tech. Ujú. No digo que no existan, la mía es una de ellas, legal tech. Entonces yo dije, yo quiero una legal tech, yo quiero ser una legal tech, yo quiero que todo esté automatizado, yo quiero que esta empresa trabaje sin mí y que hagan todo sin mí, todo, absolutamente todo. Y comencé entonces este departamento con varios ingenieros y empezamos a construir, construir, construir. Cuando vinimos a ver, teníamos un monstruo. Y otras compañías de inmigración querían lo que yo tenía. Y entonces yo empiezo a venderles eso. Y a algunas otras asociarme. Entonces, yo no solo tengo una empresa de inmigración, sino que tengo varias. Tengo acciones en varias. Y empecé a darles tecnología, pero entonces también se me acercó un restaurante y me decían, mira, ¿cómo me puedes ayudar? Y así me empiezo a involucrar más y más y más. Y ahí digo, mira, ¿sabes qué? Este departamento tecnológico se volvió una empresa. Y ahí es donde nace mi laboratorio de inteligencia artificial, donde todos los días estamos probando cosas nuevas, herramientas nuevas, intentando. ¿Cuándo es esto? Esto ya fue en el 2024. O sea, hace un año. Hace un año, año y 3 meses sucede Ok. esto. Esos años y 3 meses. Y bueno, ahí comenzamos esta carrera en cuanto a la tecnología. Me Tu gradué. laboratorio es URPE. Sí, URPE Urpe AI. AI. Urpe AI Lab. Bueno, en el tema del conocimiento, voy a MIT. Me gradúo de MIT del programa de inteligencia artificial para empresarios. Eh, entonces, claro, eso me permitía ya liderar una visión que los ingenieros no tienen, que mis ingenieros no tienen. Y soluciones que incluso ellos se quedan como que no se nos había ocurrido, siendo ellos los ingenieros. Ujú. Entonces ahí es donde, bueno, yo me adentro a todo ese mundo y bueno, ahí como que seguimos aprendiendo todos los días porque la tecnología evoluciona y evoluciona y evoluciona y evoluciona. Wow, interesante, interesante, Diego, y felicidades porque es una larga historia en muy pocos años. O sea, al final llevas, o sea, de ahí, bueno, de Ah, cuando viniste a Estados Unidos para acá, llevas 6 años y has hecho de todo, de todo, de todo. O sea, que felicitaciones, que refrescante, te digo, escuchar eso, porque al final del día eso es eso es lo que, y ojalá se lo logres transmitir a tus hijos. Yo se lo trato de transmitir a los míos. Yo creo que la habilidad más importante, el skill más importante del hombre es saber trabajar, saber hacer. Ayer tenía una discusión con mi mamá y mi esposa que hablaban de ahorrar. Yo no estoy diciendo que ahorrar esté malo, por supuesto que no es malo ahorrar, pero es más importante saber hacer. por supuesto, Y no digamos si además de saber hacer, y saber hacer es saber hacer cosas, saber dar valor, que la consecuencia va a ser dinero. O sea, al final del día, pues todos trabajamos para obtener dinero, pero es muy distinto cuando trabajas por dinero a cuando trabajas por resolver un problema o por dar un valor que a ti te apasiona o que te genera o que tu propósito te manda, ¿no? Yo creo que eso es lo que tú has ido encontrando y no sé si ya lo encontraste, en unos 10 años hablamos, a ver si sí, ya lo claro, encontraste, porque puede ser que no, puede ser que esto te solo sea un pivot a a otro tema. Y la otra cosa importante que reacciono a lo que cuentas, hay un discurso, no sé si ya lo viste, de Steve Jobs, que en paz descanse, que es un commencement speech que dio en Stanford. ajá. Si no lo has visto, míralo. Sí, 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 yo lo Te vi, va a dar mucho. Y él dice, solo puedes conectar los puntos viendo para atrás. correcto, O sea, todo lo que te ha pasado
es lo que ha hecho a Diego Urquijo el día de hoy. Es la consecuencia de lo de hoy. O sea, es todo lo que te ha sucedido, todos esos puntos y todas esas decisiones y todos esos errores y cómo has afrontado cada error es lo que ha hecho a Diego Urquijo el día de hoy. Y te felicito por eso. Entrándole un poquito más, ok, estás ahora en inteligencia artificial, me contabas que tienes alrededor de 60, no, 37, 36 años. no, 36 años, 60 años al final. No. ¿Cuántos ingenieros tienes en tu? 37. 37 ingenieros en tu laboratorio. Cuéntanos un poco, digamos, yo soy un generación X, ¿no? Y, y estoy, o sea, sé que necesito inteligencia artificial, pero a veces uno como empresario dice, bueno, pero tal vez no. O sea, ¿es opcional la inteligencia artificial hoy por hoy en las empresas? ¿O estamos ante una revolución como lo fue hace, ¿cuántos años? 200, 200. 300 años, 200 años. la revolución Dos- industrial, que donde se volvió no, el que no se incorporó Ujú. falleció. Fíjate que esa pregunta es muy importante porque yo creo que el que la vea opcional va a quedar relegado. Creo que el que vea opcional la adquisición de la inteligencia artificial en sus compañías Ujú, va a quedar relegado por empresas que de pronto no tienen igual de servicios excelentes como esa. ujú, Pero bueno, incorporaron a la inteligencia artificial. Y, y yo creo, ¿sabes qué? Que estamos en una etapa, bueno, lo vimos en la Revolución Industrial, lo venimos viendo desde la historia de la humanidad. Cuando apareció el fuego, estoy seguro que muchas personas le tenían miedo al fuego. Estoy ujú. 100% seguro, no me cabe duda. En la Revolución Industrial, muchas personas, bueno, tú sabes que hubo huelgas y quemaron cosas y la locura Sí, total en la bueno, la revolución, rueda le quitó el trabajo a mucha gente. por supuesto. Pero siempre tenemos que adaptarnos porque estas tecnologías siempre vienen para que el ser humano evolucione. La imprenta, sí, todo. Todo. Todo, pero surgen nuevos trabajos. Y lo que se Siempre. llama la disrupción creativa, ¿no? El creative destruction. Entonces, bueno, fíjate que el Fondo Monetario Internacional dice que con la inteligencia artificial en el 2030 se van a perder 95 millones de empleos, Pero no dicen cuántos se van a pero construir. se van a crear, sí, se van a crear 170. Entonces, bueno, ¿de qué lado vas a estar? Exacto. Y en cuanto a los empresarios, ¿de qué lado vas a estar? Vas a estar de los empresarios que van a quebrar, porque lógicamente, mira, hoy en día el empresario que no use redes sociales, que no tenga una website, está mal. Y pudiste haber tenido una mega empresa en los años 90, pero si hoy por lo menos, como mínimo, tú no tienes una website y unas redes sociales abiertas, difícilmente, no digo que no vaya a quedar en buen puesto, pero difícilmente vas a quedar en buen puesto. Entonces tú siempre tienes que adaptarte a las tecnologías. Y hoy en día la inteligencia artificial está haciendo que las empresas tengan saltos cuánticos, sobre todo en este momento, que es un momento eh, de inicio del tema. Aunque la inteligencia artificial la hay desde hace muchos años, porque la venimos viendo en todos, es decir, cuando se lanza un misil y el misil persigue a otro misil o a otro, eso es inteligencia artificial y eso Ujú. lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. Cuando hay piloto automático en un avión, eso es inteligencia artificial. Solo que ahora con ChatGPT, entonces como que, ay, ya llegó la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial está hace mucho tiempo. Ahora, ChatGPT es una herramienta de la inteligencia artificial. Porque entonces esa es la otra, que los empresarios creen y dicen, ah, no, bueno, listo, nosotros vamos a tener inteligencia artificial, ya nosotros tenemos ChatGPT. Entonces ya con eso, ya nosotros está. No funciona así. Hoy en día, y de pronto funcionaba así en el 2022 o en el 2023. Pero como te decía al principio, esto está dando saltos cuánticos y tú tienes que ir con los saltos cuánticos. Cada 3 meses. Una cosa absurda. Bueno, Entonces, Grok 4. Es una locura, Grok 4. Es una locura. Entonces yo hoy te puedo hablar No, y aquí. ahora con Musk enfocado, olvídate. Yo te estoy hablando de la inteligencia artificial general, que es aquella que ya no solo es de lenguaje de texto, sino que es aquella que te interpreta, acciona, razona, hace todo por ti. Pero de pronto mañana te hablo de una diferente, porque ya salió en 2 meses, entonces ya tú me dices, no, aquí en el podcast Líderes hablamos, si este podcast sale en 2 meses, Ya perdimos como vigencia. que sí, es decir,
puede que la perdamos. Entonces, los empresarios yo creo que tienen la responsabilidad con sus empresas de ir a la vanguardia de la tecnología de hoy, si no quieren quedar relegados. Es que al final del día uno de empresario lo que tienes que dar es valor. Sí, Y el tiempo en la fórmula valor es fundamental. correcto. Y solo con eso, ya solo con que la inteligencia artificial te pueda traer una solución en una décima de tiempo versus no tenerla, si no la Todo. tienes vas a perder. Mira, es que la inteligencia artificial, no solo en el tiempo, la inteligencia artificial es más efectiva que el humano, trabaja 24/7, no se enferma. Es que es algo impresionante, es decir, yo que lo No vivo, se ofende, no se ofende, no nos, tiene, no tiene mood swings, mira, yo eh, digo como que no se enferma, no se embaraza, no le da no la toma, no toma, no tiene cruda, nada, no está, ay, que mi novia me dejó, nada, no hay resaca, nada, nada. Entonces, y ayer no pide tiempo personal, ¿no? Y ayer no pide no pide vacaciones. vacaciones. Entonces me dicen, hay unos, a mí me atacan, entonces me dicen los socialistas que no, que es que entonces eso no sirve, que eso no sirve. Sí, pero ven acá, ¿cómo no va a servir? Por supuesto, porque es que estás dejando a un lado el trabajo que en realidad yo creo que el ser humano no está para hacer. El ser humano, por ejemplo, no está para apretar una tuerca Tú decías algo, un mensaje que me encantó tuyo, que decías, mis hijos no nacieron para saber quiénes son los 10 dioses de egipcio, de de Egipto, Egipto. ni los 200 ríos más importantes del mundo. Decía, hay tres inteligencias, ¿no? La académica, la emocional y hablabas de la inteligencia creativa. Y yo, escuchando ese mensaje que tú estabas dando, decía, es la diferencia del book smart y el Claro, street smart. claro, O sea, tú eres hoy claro, un auténtico street smart. O sea, a claro, ti la calle claro. te enseñó. Usualmente, los street smarts, los inteligentes de calle, son que tienen algo de book smart, son más exitosos que los book smart que no tienen street smart. Claro. Y al final del día, la inteligencia artificial, pues bueno, cualquier duda que tengas académica, cualquier duda la puedes resolver hoy en 30 segundos, en 2 minutos con la inteligencia artificial. O sea, al final, educar a tus hijos, construir, motivar a tus hijos a que sean esos creadores, esos creativos, porque eso sí no lo va a poder hacer todavía inteligencia No, artificial. no, no. No sé si salió ya el video, un video también que en una charla que estuve que decía, por ejemplo, una inteligencia artificial no va a poder ser el alma de tu compañía, no va a tener la intuición, porque la intuición también es importante, Ujú. la creatividad es importantísima. El ser humano vino para usar el cerebro, no para apretar tuercas, como te decía ahorita, no para hacer tareas repetitivas. Entonces, en vez de tenerle miedo o en vez de molestarnos porque llegó una máquina a hacer eso, más bien alegrémonos y veamos qué podemos hacer para usar nuestro cerebro de manera creativa. Es decir, ¿cómo no te vas a alegrar que ya no te toque pegar un ladrillo, sino que ahora te toque pensar de pronto cómo entrenar a esa máquina para que pegue el ladrillo? Ese puede ser la evolución de ese trabajo. Ayer Bueno, tú, si te vas a eso, es lo mismo que habrá pasado en la época de los cavernícolas con la rueda. O sí, sea, antes de la rueda, el ser humano cargaba todo sobre sus hombros. claro, Después, ¿verdad? Y para tú llevar 20 quintales de lo que fuera claro, de un lado a otro, pues tenías que hacer 20 viajes porque solo cargabas un quintal por viaje. O correcto, necesitabas 20 mozos para cargar los 20 quintales. Y al final del día, después tenías una rueda y un buey. O sea, tenías una rueda y un animal que hacía tu trabajo. Y al final es lo mismo ahorita que tú estás diciendo. O sea, ok, ya no es un animal, pero es un robot el correcto, que puede poner la tuerca. Ya no necesitas ser tú el que pone la tuerca. Ya no necesitas, si nos vamos a países como los nuestros, ya no necesitas ser tú el que corta la caña. Ya correcto. no necesitas el que corta el café. Ya no necesitas, o sea, me parece, la verdad es que me parece un approach inteligentísimo. ¿Y sabes qué? Yo pienso que hay algo muy importante y es que la inteligencia artificial en Latinoamérica, o sea, si los latinoamericanos eh, vamos allá
y le metemos con toda la inteligencia artificial, la entendemos y le sacamos provecho, porque yo sé que los latinoamericanos somos muy inteligentes, Ujú. somos muy Muy visionarios, muy creativos. creativos, solo que no le sacamos el provecho a esa creatividad, o la Ujú. usamos para cosas malas, o la usamos, bueno, pero hoy en día podemos estar de tú a tú con países desarrollados. Sí, podemos dar un salto cuántico que perdimos en la revolución industrial, Hoy lo podemos devolver. porque al final del día también es interesante en lo que hablábamos de la educación, de que no necesitas, digamos, ser un licenciado, no necesitas, o sea, tú hoy eres un arquitecto de inteligencia artificial sin haber estudiado absolutamente nada al respecto. Claro, te preparaste No, sí, sí después. estudié después, sí, O sea, después. no, pues obviamente te preparaste después, pero lo que voy es de que no es como que, estudié eso desde que tengo 18 años. Sí, no, no. Tenías el ADN, tenías la facilidad, el gusto, pero realmente te preparaste. Tu curso de MIT, ¿cuánto tiempo fue? 6 meses. O No fue sea, nada. ya, Versus un ingeniero. ya no necesitas esa famosa maestría de 2 años o esa ingeniería de 5 años. Correcto. O sea, y al final del día te garantizo que vas a tener que recibir ese curso como cada 2, 3 años para estar al día, Por supuesto. porque si no vas a Y perder cuidado, también. cuidado antes. O sea, claro, porque estamos dando saltos cuánticos. Y una pregunta, Diego, también lo decías en una charla que tuviste, me pareció interesantísimo, y yo lo conversaba con mi familia también el fin de semana y decía, la tecnología, a ver, la tecnología es una gran oportunidad que tenemos, como una gran amenaza. Yo creo que todo depende de si uno como ser humano controla a la tecnología o la tecnología te controla a ti. Yo creo que la diferencia entre los felices y los infelices, y tú lo decías en tu charla, me gustó más como lo decías tú, ¿verdad? Que decías, el algoritmo te va a usar a ti o tú lo vas a usar a él. Claro, porque hoy vemos cómo estos La algoritmos. pastilla roja o la pastilla azul, Claro. ¿verdad? Lo estamos viendo en política, lo estamos viendo, pero lo estamos viendo realmente en todo un entorno, ahí sí en 2 generaciones ya, que es la millennial y la Z, y no quiero pensar lo que viene la siguiente. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, como lo decía ahí en esa charla, yo creo No que. era charla, estabas en tu carro. Bueno, estaba en mi carro. Sí, 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 sí. Es Fue un un video video que que hiciste estaba en tu en mi carro, carro. muy bueno, me capturó. Fíjate que ese tipo de situaciones, yo pienso que con la inteligencia artificial todo hay que cuestionarlo. O sea, eso es un tema ya de responsabilidad, eh, sobre todo cuando estamos en redes sociales. En redes sociales tú le das like a algo y el algoritmo. Pero es Bueno, impresionante, lo miras más de tantos segundos y ya el algoritmo te lo borra. sí, sin darle like, sin darle like. Pero es impresionante cómo el algoritmo hace que algo nos guste. Ujú. Es decir, ahorita está programado para eso, para que nosotros cualquier cosa que nos capte la atención, el algoritmo nos está enseñando y nos lleva a que nos guste algo que no nos gustaba antes. Ujú. Entonces, ahorita la responsabilidad de nosotros es primero saber eso, entender que los algoritmos están hechos para eso. Y bueno, la palabra algoritmo da risa porque entonces, no sé, una tía, no, que el algoritmo es la tía, pero ¿qué es el algoritmo? Yo no sé esa cosa que para que me aparezcan más cosas, no. El algoritmo son decisiones lógicas, ¿verdad? De un sistema que te dice hacia dónde te tiene que llevar. Es decir, te lleva a un resultado. Y nosotros tenemos algoritmo en todo. Por ejemplo, para venir al podcast, entonces yo dije, bueno, primero tengo que llegar a tal hora, si hay un trancón, si hay tráfico, tal, eso es algoritmo. El algoritmo no son códigos nada más, no. Es un algoritmo análogo, el que teníamos antes. Correcto. Hábitos análogos. Hábito. Entonces, yo digo, bueno, es importante primero entender que los algoritmos de estas redes sociales están hechos para capturarnos y para dejar nuestra atención en ellos, porque así es que ganan ellos. Ellos ganan dinero cuando nosotros estamos viéndolos. Y una plataforma no quiere que vayamos a otra. Por lo tanto, nos capturan. Ahora, no solo es que nos capturan, sino que si TikTok o si Instagram o cualquiera que llegue quiere, por ejemplo, enseñarnos cosas indebidas, ellos lo saben cómo hacerlo, de a poquito nos van mostrando algo, después otra cosa, después nos van llevando para que ese algoritmo nos lleve a un resultado que es que nos termine gustando eso y terminemos nosotros buscando ese tipo de contenido o cualquier tipo de cosa.
Entonces ahí es importantísimo tener esa responsabilidad, sobre todo con nuestros hijos, de que nosotros entendamos eso y que ellos también lo entiendan y que sean responsables y nosotros ser responsables también con lo que ellos ven y con lo que nosotros veamos. Entonces ahí es donde la inteligencia artificial se me pone a mí un poco, yo que soy amante de la inteligencia artificial, se me pone un poco difícil porque yo tengo hijos. Y lo que yo quiero es que ellos entiendan que ellos tienen que crear o tienen que hacer que la inteligencia artificial trabaje para ellos y no ellos terminar trabajando para una inteligencia artificial, ¿ya? Entonces como que ahí se complica un poco el tema, sobre todo cuando son tan jóvenes con este tipo de situaciones. Trato de controlarlos, trato de que no vean tanto, pero Pero bueno, yo creo que más que eso, que obviamente eso es importante, creo que lo que tú acabas de decir es importantísimo. ¿Cómo les enseñamos a que sean ellos los que usen a la inteligencia artificial y no viceversa? O sea, yo me recuerdo cuando salió Facebook y era, si no te están cobrando, tú eres el producto. sí, claro, claro, ¿Va? O claro, sea, recuerdo si que tú estás usando una red social gratis, gratis, es porque el producto eres tú, compadre. claro, Eh, y creo que lo que estás diciendo ahorita va por ahí, ¿no? Al final del día. O sea, TikTok, por ejemplo, eh, estamos siendo el producto nosotros. O sea, los usuarios de TikTok, yo soy poco usuario de TikTok, pero los usuarios de TikTok son el producto de TikTok. O sí. sea, toda esa gente haciendo bailes y vainas muy simpáticas, pero ahí están siendo producto de TikTok. Entonces, creo que más que, que hagan o no el baile o que hagan o no el challenge o lo que sea, es que tengan conciencia de que están siendo utilizados por TikTok. Claro. Porque cuando tú tienes conciencia, por lo menos ya puedes parar cuando quieres o lo haces como lo quieras hacer, ¿no? ¿Y sabes qué creo? Y te pregunto, ¿y cómo haces para ser tú el que usas a la inteligencia artificial y no viceversa? Al tú tener la conciencia, entonces, por ejemplo, si tú ves mi algoritmo de Instagram, solo me salen cosas que a mí me gustan. Ujú, Eh, yo uso Instagram o, bueno, TikTok no lo uso tampoco, y YouTube. Bueno, en plataformas de música, por ejemplo, yo uso dos, Spotify y YouTube Music. En Spotify, yo tengo controlado el algoritmo de que solo me salgan podcasts de los que a mí me gustan, ujú. estoicismo, bueno, varias cosas que a mí me gustan, política, etcétera. Y el de YouTube Music, entonces lo tengo programado. A mí me gusta mucho la música, no sé, vieja. Yo puedo ser joven, pero bueno, a mí me encanta la música vieja, José José, todas esas cosas. Entonces yo lo programo para que esas cosas me salgan. Tú en mi YouTube Music no vas a encontrar un Bad Bunny. O sea, bueno, puede que te lo muestre, pero no es lo Está normal. promocionado, pero no va De a salir repente natural. no vas a encontrar cierto tipo de música que a mí no me gusta. No quiere decir que no me guste el reggaetón, solo que te estoy colocando como que yo no lo Ujú. busco. O sea, yo Ya, ya. no. Entonces, de esa manera, yo creo que uno puede controlar ese tipo de algoritmos, sobre todo los de las redes sociales. Pero sabes que sí me parece peligroso que puede llegar, o sea, puede no, va a suceder, y es estas novias virtuales. Van a haber novias virtuales de inteligencia artificial y las vas a ver y las vas a poder ver. Es decir, y ahí es donde uno tiene que tener cuidado eh, con la humanidad del ser humano, lo que nos dio Dios, y esa conexión con otro ser humano. Ujú. Es decir, tú para formar una familia necesitas una mujer, un hombre que puedan tener hijos y ahí formaste. Biológicos, Claro. Y formaste la naturales. familia. Correcto, sí, porque bueno. Y formaste la familia. Y el algoritmo de ella generalmente va a ser contrario al tuyo. Sí, total. Entonces, de repente, ahí hay que tener cuidado con eso. Y nosotros como padres tenemos que ser responsables de saber que eso viene. Que cuando tú sabes que eso viene, de repente no lo vas a poder detener, pero como decías tú, tienes conciencia y bueno, Y no, y eso te debería de obligar, creo yo, a tener más relaciones personales físicas, claro, a forzarte a tener más encuentros personales, a no permitir, digamos, antes aquel que se refugiaba en los libros era hasta interesante, ¿no? Eh, pero el que se refugie hoy en la tecnología, pues puede ser peligroso, porque lo que tú dices, la diferencia ahí es de que sí puede creer que tiene una novia, puede creer que tiene amigos, en fin. Oye, pasándonos a la política,
También vi ahí varias entrevistas que hiciste alrededor de en CNN y en otros medios de lo que estaba haciendo Irán con inteligencia artificial. Y bueno, y cómo se usa, obviamente la propaganda, la comunicación no es algo nuevo. Eso, Sí, sí, o sí. sea, ahí está Goebbels desde hace 100 años. O sea, la estrategia, toda guerra necesita una herramienta de comunicación de la mano, toda guerra, ¿verdad? Eh, y obviamente, pues antes era más difícil que ahora, porque ahora, como tú bien lo ponías, ahora pueden presentarte videos de Irán destruyendo a Israel cuando es falso, o bueno, lo vimos también en Gaza que ponían niños que no eran niños, en fin, etcétera, ¿no? O sea, engañan muchísimo. ¿Cómo ves tú que la inteligencia artificial va a influir en las relaciones internacionales? Bueno, yo creo que ahorita con la inteligencia artificial, ¿sabes qué va a pasar? El país el país que incentive el desarrollo de inteligencia artificial, como lo hace, por ejemplo, Estados Unidos, no sé, con sus Bueno, ahorita ya hay una libertades. guerra fría, ¿no? Entre Sí, Estados Unidos y China sí, con inteligencia con inteligencia artificial. artificial, ¿no? Pero a lo que voy es em, que el país que incentive el uso o el desarrollo de inteligencia artificial va a sobreponerse, pero en el sentido, o sea, ¿a qué me refiero? Voy a tratar de explicar bien mi idea. Y es que van a haber países que no van a poder desarrollar ciertas herramientas y van a tener que usar a esos países que sí tienen esas herramientas. Es como el petróleo. Hay países que no son petroleros y necesitan comprar petróleo de otros países. Ujú. Asimismo, va a suceder con la inteligencia artificial. Vemos China con DeepSeek y todas sus LLM y bueno, todo su Machine Learning y lo que están haciendo, que en realidad son herramientas que de pronto no son tan, que su uso no es como tan llamativo para un gobierno como tal, pero es porque son las que salen a la luz. Pero Sí. China tendrá debajo de cuerda miles de cosas de inteligencia artificial que cualquier gobierno quiere tener. Y lo que va a hacer China es, ok, yo te la doy, pero me vas a dar control de tus sistemas, me vas a dar información. Y lo mismo Estados Unidos, lo Sí, los mismo, cuarteles militares van a ser muy tecnológicos hoy en día. claro. Entonces, ahí qué pasa con el tema de la inteligencia artificial. Bueno, se abre un campo a una guerra informática, a una guerra de hackers, a una guerra de querer tener la información del otro y de cómo tú influyes, lo que yo decía, creo que fue en CNN, no sé, influyes en los ciudadanos de ese otro país y en esas democracias. Bueno, mira lo que logró el mundo musulmán en Estados Es Unidos, en las impresionante eso. universidades de Estados Es una Unidos. cosa loca. O sea, eso es una cosa de locos. O sea, cómo cambió una sociedad de esa manera, pues. Bueno, hasta Nueva York ahorita, ¿no? O sea, Pero, defendiendo pero UK, terroristas. ¿cómo es? UK, Bueno, UK Reino es Unido, una locura el Reino Unido, cómo Reino está. Unido. O sea, y, y cómo ves tú, qué crees tú? A ver, yo creo que los dos grandes desarrolladores hoy de inteligencia artificial en el mundo son Estados Unidos y Y China. China. Coincido contigo y creo que va a ser interesantísimo cómo cada país va a tratar de digamos, en Guatemala tuvimos hace poco un tema de hackeo en dos o tres oficinas del gobierno de parte de China. Obviamente quien entró a sacarlo y a hacer la ciberseguridad fue Estados Unidos. Ok. Eh, Hay una serie que salió hace poco que apaga a Estados Unidos, creo que es un minuto, y en un minuto se mueren miles de Todo. personas. eh, que suena a película, a peliculesco, pero es cierto. O sea, hoy estamos todos tan conectados que si tú tienes la capacidad de apagar, bueno, mira lo que pasó en España, claro, ahí fue No por hay- otra estupidez, pero al final del día, si tú tienes la capacidad de apagar eh, Nueva York completa durante 3 días, Chao, yo no sé eso. qué pasa, Sí, pues. O no, sea, imagínate. no sé Un qué pasa. O sea, colapso, no tengo idea de qué puede una suceder en el locura. mundo, en Estados Unidos. Claro. Entonces, esos ataques terroristas
que van a ver ahora, y bueno, y por eso está tan de moda, llamémosle así hoy, el tema de la Sí, ciberseguridad. seguridad. ¿Qué puede hacer América Latina ahí? ¿Cómo puede América Latina volverse? ¿Qué le recomendarías si tú tuvieras aquí a los Pero sí. 10, 15 presidentes más importantes de América Latina? ¿Qué les dirías que deberían de hacer para entrar en ese juego geopolítico de una manera, de la mejor manera posible? Mira, yo no soy muy amigo de las políticas sociales, pero si quieren invertir en sus ciudadanos y sacar a personas de la pobreza, la mejor manera de hacerlo es incentivando el uso de tecnologías y la educación en tecnología. Yo lo que recomendaría sería empresas de tecnología, no sé, vengan Silicon Valley, la que sea, cero impuestos acá. Vénganse, acá las esperamos. Cualquier empresa o cualquier emprendedor que nazca en Guatemala, en El Salvador, en Colombia, en Argentina, 0% de interés, nada de interés, siempre y cuando esté enfocado o a la educación en cuanto a tecnología o el desarrollo de la tecnología. Eso yo creo que eso es más importante que cualquier política social que haya. Mira, India. Mira, yo creo que en Latinoamérica tiene todo el potencial. India tiene 1.000 millones de personas, creo, si no estoy mal. Sí, eso. ¿Cuántas personas hay en Latinoamérica? Como 800, 900, No, no, como somos, 600. Sí, no, somos como, somos con México, con México como somos 500. como, Depende de Brasil, si encuentras Brasil adentro, no, de ok, Latinoamérica o... somos como 600 en toda Latinoamérica. Que nosotros Eso no, es incluyendo Brasil, creo yo. sí, que nosotros no podamos ser como India. India volcó su país al tema tecnológico hace como 40 años y quisieron ser una potencia tecnológica y lo son. Y lo son. Es impresionante cómo la India exporta conocimiento. Es completamente impresionante. Y lo lograron. Y que les costó, sí les costó. Pero yo creo que es que mejor que una política social, que mejor que quitarle al rico para darle al pobre un pan, pues yo me centraría en incentivar ese Que tipo. seguimos en esa tara mental, ¿no? Sí, por eso. Es decir, en Latinoamérica, desafortunadamente, estamos siempre pendientes de qué nos va a dar el gobierno. Es impresionante. O No, sea, y el pan que nos va a dar el gobierno, por no eso. no pasa de un pan, Sí, por de eso. una bolsa de arroz. O el contratico, o también el contratico, o lo que sea, siempre estamos, como vemos esa esperanza en el gobierno. Y entonces yo haría esa transformación, ¿sabes? Primero, voy a decir algo loco, lo volvería a todos estoicos. Daría clases de estoicismo. Y segundo, incentivaría muchísimo. Mira, presidentes, si me están escuchando, incentiven la tecnología, que es lo que realmente va a llevar a ese ciudadano a pasar a ese nivel, a dar esos saltos cuánticos, a ponerse a nivel de cualquier país de primer mundo. Porque hoy en día, cualquier persona que use inteligencia artificial o que la sepa usar, puede vender en japonés, en mandarín, en inglés, en francés, no importa, puede estar en... Sí, ya no tiene que ser, ni que ser bilingüe, Ya no tienes que ser bilingüe, ya no tienes que ser bilingüe. Entonces, ni la poder. barrera del idioma se acabó. Entonces, cualquier persona en un pueblito allá en el Chocó, Colombia, con una conexión a Internet puede venderle a una persona en el Reino Unido o en Australia. Puede hacerle un servicio de diseño, puede hacerle una página web. Entonces, es educarlos y tratar de mirar cómo ellos utilizan esas tecnologías. Ahora, si nos vamos más allá a fondo, si nosotros logramos, que estoy seguro que sí, desarrollar inteligencias artificiales y tecnologías y de pronto tecnología de punta en ciberseguridad, estoy seguro que vamos a dar un paso importante. El Salvador lo está dando con Bitcoin, por ejemplo. Para mí, soy súper fan de ese tema. Pero yo creo que no solo es eso. Es decir, Nayib Bukele abrió una puerta diciendo, hey, existe otra cosa y esto es tecnología. Pero por este otro lado también hay otra puerta que se llama inteligencia artificial que también te puede sacar adelante. Entonces, el Bitcoin lo podemos ver como un activo. Sí, tú inviertes en activo y listo, súper chévere, súper bien. Pero la inteligencia artificial es lo que te va a dar ese activo, lo que te va a dar para invertir en ese activo. Entonces, definitivamente creo que eso cambiaría el mapa geopolítico del mundo si nos ponemos las pilas en inteligencia en Latinoamérica.
Desarrollame un poquito lo que dijiste del estoicismo. ¿Por qué les darías estoicismo? ¿Sabes por ¿Por qué? qué los volverías estoicos? Porque el estoicismo te dice que todo depende de ti, no depende de nadie. Ujú, Cualquier cosa mala, cualquier cosa buena que suceda en tu vida, eh, es, eh, es- es consecuencia de tus actos, es consecuencia porque, mira, es que hay un dicho que dice, el que nazcas pobre no es culpa tuya, pero el que mueras pobre sí. Y si vemos, muchos líderes, muchos empresarios, muchos millonarios, se hicieron millonarios porque fueron pobres primero. ujú, Es decir, el porcentaje de millonarios que hay heredados es mucho menor al porcentaje que se hizo millonario siendo pobre. Entonces, si se puede ser millonario, entonces se puede ser exitoso, con que tú sepas resolverle un problema a una persona, lo decías tú, pues ya ahí tienes algo. Y si eso lo convierte, y si eso es tu propósito, es combinado tu habilidad con tu propósito y le solucionaste el problema a alguien, pues mira a ver cómo lo explotas. Pero lo que sucede entonces es que en Colombia o en Latinoamérica le solucionamos el problema a alguien, pero entonces la ganancia vamos y vamos a la tienda y nos las tomamos en cerveza. Y entonces, ay, que no, quebré. y somos, como sociedad, somos una sociedad muy colectiva, que es malo, en el sentido de que yo digo que yo me gusta, o sea, yo soy también fan del estoicismo, y yo digo que uno puede, y lo llevo a lo que yo soy muy fan, que es la república, ¿no? El sistema republicano. Claro. Que el sistema republicano, sobre todo el de los padres fundadores de Estados Unidos, pues defienden el derecho individual y por lo tanto promueven la responsabilidad individual por sobre todas las cosas. Yo digo que uno puede despertarse republicano o socialista, Sí, porque tú te despiertas, bajas el pie, y si tú le echas la culpa a todo lo que te va a pasar en el día a la sociedad, eres un socialista. ya, Pero si listo. tú pones el pie y tú te responsabilizas de todo lo que te pasa en el día, así, o sea, si amaneciste de buen humor, de mal humor, si dormiste bien, si dormiste mal, lo que sea, tú eres el responsable de eso y tú lo manejas, eres republicano, o Mira, sea, y yo creo que eso es lo que ha hecho a Estados Unidos tan grande. por eso, claro, por eso yo digo que le daría una clase de estoicismo a todos allá en Latinoamérica para que entiendan de que la responsabilidad de las consecuencias de cualquier cosa que le suceda a su vida siempre va a ser por sus actos, sea por omisión, sea por acción, no importa. Y bueno, siempre tener en cuenta que en el estoicismo tenemos las cuatro virtudes cardinales, que es sabiduría, templanza, justicia y coraje. ¿Y qué pasa? Que para mí una de las más importantes es la templanza, que es el autocontrol. A nosotros, desafortunadamente, nos enseñan a tener muchos vicios, y la dopamina siempre está al 100 en nosotros. Siempre nos acostumbraron, digamos, TikTok es pura dopamina, Ujú. el azúcar es dopamina, cualquier cosa es dopamina. Y no nos acostumbraron a vivir más bien con la serotonina, la hormona de la serotonina, que es la del orgullo. La dopamina es la del placer, la serotonina es la del orgullo. Entonces, yo cuando empiezo a leer el estoicismo, empiezo a practicarlo, porque yo me hice una persona de práctica. Ujú. Es decir, yo decía, bueno, yo aprendo esto y tengo que practicarlo y tengo que hacerlo. Entonces yo, por ejemplo, dije, bueno, ¿qué me cuesta a mí dejar de comer? Yo pesaba 120 kilos. Y yo decía, me cuesta, pero si soy estoico, yo tengo que controlar mi mente. Mi cuerpo no le puede ganar a mi mente. Y empecé a hacer ayunos. Y empecé a hacer ayunos de 16 horas. Y después de 17. Y después de 18. Y así llegué a hacer ayunos de 120 horas sin comer nada. ¿Qué me daba eso? Serotonina. Estoy orgulloso de mí mismo. Me hice abstemio. Dije, bueno, no abstemio, abstemio, pero dejé el alcohol por completo. O sea, por lo menos no existe desde hace 2 años que yo me haya embriagado. No existe. Y antes yo todos los fines de semana me embriagaba. Entonces, yo dije, yo soy estoico, yo tengo que controlar. Esto no me va a ganar a mí. Porque el control de mi mente tiene que estar aquí. Y efectivamente, no está. Y entonces trato de que todas esas cuatro, no quiere decir que lo logre en todos los aspectos. A veces quiero ayunar y no puedo. A veces se me cruza un tres leches y me lo como.
Eh, pero es lo que hablamos ahorita de la conciencia. Me estoy comiendo 3 leches, pero sé que está mal. Hay gente que se come 3 leches y dice, no, pero está bien. No, yo digo, está mal, me lo estoy comiendo, listo. No puedo mañana comerme 2 más, ni 3, ni 4. No. Entonces el estoicismo fue una parte fundamental en, en la construcción del ser que voy poco a poco llevando. Y ya empezó con ese libro del ego es el enemigo. Después me leí La disciplina, elevará tu destino, creo que se llama así. Después me leí el del coraje, de Ryan Reynolds. Yo como que Ryan Reynolds para mí ha sido una persona muy importante en la vida estoica y me he leído casi todos sus libros, como que de estoicismo me parecen geniales. Buenísimo. Y tengo tatuadas las 4 virtudes cardinales del estoicismo: sabiduría, coraje, templanza y justicia. Uno tiene que actuar con sabiduría, con coraje también, porque muchas veces no tenemos el coraje de actuar. Correcto. Tenemos la sabiduría y sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos el coraje. Entonces como que hay que actuar con coraje. Justicia no solo trata de la ley, sino de ser No, justos moralmente también. Y la templanza, bueno, que es ese autocontrol, esa templanza que uno debe tener. Entonces yo creo que en Latinoamérica nos hace falta bastante eso, mucho, que, mucho. que los padres fundadores yo creo que eran estoicos. No sé, pero creería Ah, que no, fueron creo que estoicos, sí, seguro que sí. la mayoría. ¿Qué mensaje le darías a un líder político, a un líder empresarial? Cerremos con cuál debe ser el actuar de uno de estos personajes hoy frente a la inteligencia artificial. Yo pienso que no tienen que tener miedo. Creo que más que tener, o si tienen miedo, háganlo con miedo. Edúquense. Es decir, yo pienso que a veces el ego hace que tomemos malas decisiones, en el sentido de que creemos que no las sabemos todas. Es decir, hay líderes políticos, por ejemplo, de mi país, que muchas veces hablan mal de la inteligencia artificial. Dale, tu país es un desastre. No, terrible, lo de ayer también fue terrible. Eh, Habla mal de la inteligencia artificial, pero es por muy egocéntrico. Es decir, El de mi país también es un desastre, solo para que quede tienes claro. que abrirte la mente y educar y dejar que el conocimiento entre. Y bueno, tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Entonces, cualquier líder empresarial, creo que es momento de dar el paso si no quieren quedarse relegados, si no quieren, y voy a decir una palabra fea, quebrar. Porque lo más probable y ¿qué le sucedió a las compañías que eran millonarias hace 20 años? Que, Kodak, Blockbuster. ya, no, no las quería decir el nombre, pero bueno, listo. No se montaron en la onda, no estuvieron ahí. Y simplemente, mira cómo Google, una empresa que con el Internet nace, o bueno, Apple, nace en un garaje. Sí, Mira cómo la tecnología, o sea, es decir, cuando tú incorporas tecnología en tus procesos, en tu operación e incluso en la parte comercial, tus resultados van a ser diferentes. Sí o sí van a ser diferentes. Hoy tenemos personas que nos hacen masaje, robots que nos hacen masaje, robots que nos preparan café, robots que son bartenders, robots que cortan el cabello, ro- robots que hacen casas. ¿Qué estás esperando? Cuéntame qué estás esperando tú. Ya, pues que se te acabe la empresa porque ya, es decir, la constructora que hoy no esté pensando, por lo menos que no esté pensando en incorporar los robots estos que sí, las hacen impresiones de las cosas. impresiones 3D, no sé qué estás pensando, la Claro. verdad, pues te vas a acabar. En unos años te vas a acabar. Bueno, Es, muchísimas gracias, Diego. Diego, para que te sigan en redes sociales, los invito a que sigan a Diego en sus redes sociales y que conozcan más sobre urpe.ai. Diego, por favor, si nos dices cuáles son tus redes sociales para que te sigan. bueno, mis redes personales son soy Diego UP, soy Diego UP en Instagram, en YouTube soy Diego UP, en TikTok también soy Diego App, soy Diego App. En todas aparezco como soy Diego App. Mi página web es soydiegoapp.com. Y bueno, mi laboratorio de inteligencia artificial, que es Urpe AI Lab, aparece como urpe.ai y la página web es urpeailab.com. Muchas Buenísimo. gracias, Rodrigo, de verdad, por la invitación. A ti, Diego, muchísimas Interesante la gracias. conversación con... No, encantado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Bueno, pues hemos estado aquí un día más, un episodio más de Líderes con un verdadero líder,
un hombre que se ha forjado y que además de estar liderando en probablemente una de las revoluciones más fuertes que vamos a tener en este siglo. No se lo pierdan. Diego Urquijo, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Rodrigo.